Siguiente. Hoy vamos a ver la última clase, ¿sí? Que es un taller, digamos, como que reúne un poquito todo, o sea, para poder entender esto, tuvimos que haber visto todo lo que vimos previamente, ¿sí? Porque esto engloba un montón de conceptos que ya vimos previos, ¿está bien? Entonces, si hay algo que digo que no entienden, me frenan, ¿sí? Y es importante porque hoy en día en medicina esto se aplica muchísimo, ¿está bien? Entonces, para que en un futuro ustedes puedan entender de qué se trata todo esto, o puedan hacer una especialización en algo de esto, bueno, esto es como una introducción, ¿sí? O sea, uno puede hablar un montón de este tema, pero solo vamos a ver como una pequeña introducción para que se vayan con el concepto. Bien, y justamente por eso la clase se llama Introducción a la Genómica y después Genómica del Cáncer, que es lo que vamos a ver, que es donde más se lo aplica hoy en día a todo esto, ¿sí? Si yo les digo a ustedes genómica, ¿qué creen o de qué creen que les estoy hablando? Del genoma. Bien, ¿y qué es el genoma? Después de todo un año de espantarme a mí todos los viernes con genética, ¿qué es el genoma? ¿Tienen idea? ¿O qué les dirían ustedes a alguien que vienen y le preguntan, che, ¿qué es el genoma? Si yo les pregunto qué es un gen, me pueden contestar. Sí, hay preguntas. ¿Qué es un gen? Una parte del ADN y puede ser una proteína. Bien, genial, excelente. ¿Qué es el genoma? Un conjunto de genes. El conjunto de todos los genes de un organismo, ¿sí? De una persona, de un animal, de una planta, el conjunto de todos los genes, ¿sí? Eso es el genoma. Y lo que vamos a ver hoy es cómo actualmente se hacen estudios genómicos para poder predecir ciertas cosas, para hacer lo que se llama genómica comparativa, o sea, yo comparo un genoma con otro y veo las diferencias, y para hasta hacer farmacogenómica, o sea, para, en función de cómo es ese genoma y cómo varía, diseñar fármacos específicos. Y es lo que se conoce hoy en día como la medicina de precisión, ¿sí? O sea, dar algo que es específico, porque ¿qué nos pasaba o qué nos viene pasando? Yo tengo pacientes con determinada patología, y sobre todo cuando son enfermedades complejas, no la típica enfermedad a lo mejor que tiene un gen mutado y yo sé que es que no funciona esta proteína, ¿sí? Sino esas enfermedades complejas que yo ya les enseñé y les conté, como la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías, la obesidad, donde tienen un abanico de cosas desreguladas, el síndrome metabólico, ¿sí? En esos casos, yo no tengo una alteración puntual. Entonces, como no tengo una alteración puntual y tengo un abanico de cosas, también es lógico que no todos mis pacientes con esa patología respondan de igual manera a un determinado fármaco, ¿sí? Porque no todos tienen exactamente la misma alteración que está provocando eso. Entonces, es importante tratar de entender un poco más abarcativamente las cosas para que cuando yo le tengo que dar algo a mi paciente o tengo que tratarlo de alguna manera, sea un poco más preciso en lo que le doy, ¿sí? Esa es la idea. Bien, entonces, la genómica justamente es el estudio de todos los genes, incluido las interacciones que hay en esos genes entre sí y con el entorno. ¿Qué quiere decir eso? Esa es como la definición de la genómica. ¿Qué quiere decir? Que no solo es estudiar el conjunto de genes que constituyen a un organismo,
sino que además esos genes entre sí se relacionan, interactúan, pueden tener efectos unos sobre otros, eso ya lo vimos nosotros, ¿sí? Entonces, además de saber qué genes hay, qué interacción están teniendo esos genes entre sí y cómo se regulan con el entorno, ¿sí? Con el ambiente, cómo se regulan cuando la persona, no sé, come mal, fuma, consume alcohol, se estresa, eso es, ¿sí? Entonces, todo ese conjunto de asociaciones es lo que estudia la genómica. Bien, bueno, específicamente el conjunto de ADN de un organismo es el genoma y la medicina genómica analiza los genes y la interacción con la salud, ¿sí? E implica la investigación de los complejos detalles biológicos del ser humano, el uso de estos datos, ahora lo voy a explicar, para un diagnóstico efectivo y un tratamiento personalizado. Esto es lo que yo les estaba contando recién, ¿sí? O sea, esa frase quiere decir lo que yo les contaba recién. ¿Qué quiere hacer la genómica? Utilizar toda esa información para que después se vuelca esa información a bases de datos y yo puedo ingresar, de hecho hay una rama nueva de la medicina, que es la biomedicina, ¿sí? Es todo lo que es aplicado a la informática, pero en medicina, donde básicamente lo que hace esa gente es analizar bases de datos y en función de esos datos, en bases de datos, saca metaanálisis, ¿sí? O sea, análisis de un montón de muestras donde se analizaron un montón de pacientes, a lo mejor que tienen determinada patología, comparándolos contra el control, y se ve que con una alta frecuencia, no sé, aparece, ahora lo vamos a ver, tal polimorfismo en tal lugar, en tal región. Y entonces eso me permite que yo pueda utilizar esa información para predecir las probabilidades de una persona de desarrollar esa enfermedad. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Vamos a algo más básico. ¿Qué era el genoma? El genoma, como dice ahí, es la palabra elegante para describir todo tu ADN. ¿Sí? Todos los organismos tienen su propio genoma y cada genoma tiene la información necesaria para que ese organismo viva. ¿Sí? Básicamente. Ese genoma completo es lo que está distribuido en nuestros cromosomas. Todo nuestro genoma, ¿en cuántos cromosomas está? En 23 pares de cromosomas. ¿Sí? Bien, en otras especies se agrupan de distinta manera. ¿Sí? No todos tienen la misma cantidad de cromosomas. Pero a su vez, la cantidad de cromosomas, ¿se acuerdan que yo entonces los enseñé? No tiene que ver con la complejidad del organismo. Porque un cangrejo, por ejemplo, tiene 256 cromosomas. O sea, la cantidad de cromosomas no tiene que ver con cuán complejo es ese organismo, sino simplemente cómo se dividió esa información. ¿Sí? Bien. Ahora, y acá vamos con detalles que sí importan. Un gen, ya me lo describieron, es un segmento de ADN que proporciona información. ¿Sí? Casi todos los seres humanos, y esto lo vimos cuando vimos algunos conceptos, tenemos los mismos genes dispuestos aproximadamente, porque dice aproximadamente, en el mismo orden
¿Por qué? ¿Por qué podrían no tener exactamente la misma información, o sea, el mismo orden? ¿Qué cambiaba el orden en un cromosoma? ¿Pero te referís a algo patológico, como una mutación de lesión, algo así, o algo que siempre pasa? No, eso. Si yo tengo, por ejemplo, una inversión en un cromosoma, me cambia el orden de los genes, ¿sí? Yo sigo teniendo toda la información, no gané ni perdí nada, pero yo tengo una inversión y el orden de los genes dentro de ese cromosoma ya no es el mismo, ¿sí? Si tuve una translocación, también el orden de los genes ya no es el mismo, ¿sí? Entonces, por eso dice aproximadamente en el mismo orden, porque yo puedo tener casos donde aparte veo a la persona y si la persona tiene una translocación o tiene una inversión, ella fenotípicamente no tiene nada, ¿sí? Pero ese rearreglo cromosómico termina provocando después otro tipo de alteraciones, en las gametas seguramente, ¿sí? Pero la persona en sí no tiene nada, pero la secuencia, el orden que tienen sus genes va a ser distinto, ¿sí? Y para esto sí importa. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo les dije hace un ratito es que hacer estudios genómicos tiene que ver no solo con los genes, o sea, con el ADN que todo el organismo tiene, sino con la interacción que esos genes tienen. Y si yo muevo de lugar esos genes, la interacción también puede cambiar, ¿sí? Entonces eso también me modifica esos parámetros. Bien, entonces, casi todos tenemos la misma información y el 99% de la secuencia de ADN es idéntica en cualquier ser humano. O sea, nosotros somos un 99,9% idénticos, todos, aunque fenotípicamente nos veamos distintos, ¿sí? Y eso es un montón, porque la realidad es que cuando uno dice eso, piensa, bueno, pero entonces tendríamos que ser todos más o menos iguales. ¿Por qué somos tan diferentes? Porque ese 0,1% que nos hace diferentes el uno con el otro, también es un montón en base al nucleotipo, ¿sí? Porque es tan amplia la cantidad de información que tenemos que ese 0,1% de algo muy grande es mucho, ¿sí? Y eso es en lo que nosotros diferimos. ¿Está bien? Una pregunta de eso. Todas las especies son 99,9% de iguales, ¿no? En principio sí, aproximadamente. Lo que pasa es que no hay análisis genómico de todas las especies todavía, ¿sí? Sí está el nuestro con el proyecto Genoma Humano, ¿sí? Pero no está el de todas las especies. Entonces, por eso no te puedo decir con total seguridad que sí. En principio se pensaría que sí, pero no lo sé, ¿sí? Bien, entonces, en promedio, un gen tiene entre 1 y 3 letras que difieren de una persona a otra. O sea, eso es como lo normal. Dentro de cada uno de nuestros genes, nosotros diferimos en el mismo gen de otro entre 1 y 3 bases, ¿sí? Estas diferencias son suficientes para cambiar la forma o la función de la proteína, la cantidad de la proteína y cuándo o dónde se fabrica. O sea, esas pequeñas diferencias ya alcanzan para generar todo eso y por eso nosotros somos distintos. Tenemos el pelo distinto, la piel distinta, los ojos distintos y todo lo demás. ¿Sí? Bien. Las variaciones en el genoma también afectan, o sea, esas variaciones afectan cosas fenotípicas normales, pero esos mismos cambios también pueden afectar el riesgo a desarrollar una enfermedad o cómo vos respondés a un medicamento. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Bien. Entonces, bueno, acá tienen como un dibujito de
en la mayoría de la población, la secuencia común, supónganse, es TAGC, ¿sí? Y en algunos, esta G, por ejemplo, cambia por una C, ¿sí? Entonces eso lo transforma en una proteína variante. Esa proteína variante puede ser que tenga exactamente la misma función, puede ser que eso aumente su actividad, disminuya su actividad, haga que se exprese menos, se exprese más, o sea, podemos tener una enorme variedad de abanico de cosas que pueden pasar por esos pequeños cambios, ¿sí? Pero muchas veces esos pequeños cambios no hacen nada, digamos, como no es una mutación en sí, ¿no? Que provoca que esa proteína, por ejemplo, no funcione más, sino que da cambios más sutiles, más leves, ¿sí? Bien, entonces, ¿a qué se dedica la genómica? ¿Qué es lo que estudia? Básicamente estudia estas secuencias polimórficas y la incidencia que tienen ellas en la salud, ¿sí? Por lo tanto, por eso se dice que transforma a una medicina personalizada. ¿Por qué? Porque todos somos genéticamente distintos en esa pequeña diferencia, ¿sí? No en el resto. Entonces, queremos saber cuán distintos somos, ¿sí? Y básicamente nos diferenciamos de los chimpancés solo con un 1% de nuestro genoma, y entre los humanos somos idénticos en un 99,9%, por lo tanto solo en un 0,1% somos distintos a otros, ¿sí? ¿Tenés calor? Yo abrí ahí, ¿quieren dejar abierta ya la puerta? Si no, para que corran, ¿no? Sí, hace calor. Bien, entonces, ¿cómo pueden influir estos cambios de un solo nucleótido, ¿sí? Acá tenemos como un ejemplo, digamos, de básicamente qué es lo que hace las cosas adentro de una célula. Tengo un factor de crecimiento, tengo un receptor que lo reconoce, ¿sí? Tengo una cascada de señalización, que es lo que nosotros conocemos como el mecanismo de transducción de señales adentro de una célula, ¿sí? Y en este caso, tengo una quinasa inactiva que pasa a estar activa, ¿sí? Por lo tanto, eso hace que en este caso, otro gen, como el CENIC, por ejemplo, puede estar activo, ¿sí? Y active la transmisión de genes que, en este caso, promueven el crecimiento y la división celular. Esos mensajeros salen del núcleo, ¿sí? Y obviamente codifican para determinadas proteínas que tienen que ver con este crecimiento y proliferación celular, ¿sí? Entonces, en todo ese camino que yo les conté, nombré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé cuántas proteínas y factores distintos. O sea, la realidad es que el control de todo eso está dado por un montón de cosas. Y una pequeña variación en el gen que codifica para cualquiera de esas cosas puede provocar que eso actúe de manera distinta, ¿sí? Que sea más activo, menos activo, lo que sea, ¿sí? Bien. Entonces viene la pregunta de, ¿entonces todo lo controla tu genoma? ¿Sí? Y la respuesta es no, básicamente. O sea, sí hay un gran control de nuestro genoma, pero en realidad el estilo de vida que nosotros tenemos y todos los factores ambientales a los que nosotros nos vemos sometidos también controlan eso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con eso? Es lo mismo de mi genética. Exactamente, es lo que vimos de epigenética. Cuando, dependiendo de lo que yo como, lo que yo hago, lo que tomo, lo que consumo, el estrés, demás, regulo la expresión de un montón de genes, ¿sí? Por eso dice que no todo
Uno se refiere a la genética, ¿sí? Cuando en realidad yo tengo una mutación puntual que provoca una enfermedad, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, la fibrosis quística, la hipercolesterolemia familiar, o sea, cosas puntuales que alteran la expresión de un determinado gen, ¿sí? Nos referimos entonces a la genómica cuando no hay una enfermedad concreta y determinada por el mal funcionamiento de un gen, sino que en realidad la asociación de un montón de cosas hace que esa enfermedad se termine desencadenando, ¿sí? Como en el caso de la patología multifactorial. ¿Está bien? Ok. Bien. Entonces, a partir del conocimiento de que esto era así, ya hace unos cuantos años, surge lo que se denominó el proyecto Genoma Humano. Porque entonces, si era tan importante saber cómo era el genoma, estaba bueno que podamos saberlo, había que secuenciarlo todo, ¿sí? Eso comenzó en 1990 y los líderes del proyecto creían que la identificación de cómo era este ADN iba a dar más información sobre las funciones, ¿sí? Y justamente la Academia Nacional de Ciencias solicitó la actualización del término medicina de precisión, en donde se utilizaría la genómica, la epigenómica y la exposición ambiental y otros datos para guiar con mayor certeza el diagnóstico, ¿sí? Entonces, ese proyecto que involucró que se secuenciara todo el genoma, ¿sí?, de una persona, ¿para qué? Para saber qué información tenemos y para qué hay un montón de genes que no se sabe todavía en realidad para qué están, ¿sí? O que se sabe que codifican para algo, pero no se sabe específicamente qué hace eso en el organismo. Pero sí me sirve la información para poder determinar qué cambios hay entre personas que están sanas y personas que a lo mejor tienen una determinada patología, y si ese cambio pequeño, estos cambios pequeños, se suelen dar con mayor frecuencia en esas personas, a mí me sirve. ¿Por qué me sirve? Primero, porque me sirve como herramienta de diagnóstico. Segundo, porque me sirve para saber ese cambio, ¿en dónde está? ¿Qué me está cambiando? ¿Qué proteína me está modificando? Entonces, ¿cuál involucrada está esa proteína que está cambiando en la patología que yo estoy estudiando? ¿Se entiende? Porque a veces cuando yo tengo una enfermedad, determinar qué gen es el que está afectado es re complicado. Es difícil darte cuenta cuál es el gen que está afectado puntualmente en una enfermedad. Porque tengo que buscar a ciegas, ¿sí? En cambio, con estos datos, yo puedo ser un poco más preciso de a dónde voy a buscar, qué tengo que buscar afectado y qué relación tiene esa afección con la enfermedad con la que yo lo estoy relacionando. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Sí? Bien. ¿Qué pruebas realiza esta medicina genómica? ¿Sí? Básicamente, no son, digamos, test diagnósticos, sino lo que hacen es darte como una predicción de probabilidad, ¿sí? O de predisposición genética de padecer una determinada patología. Por ejemplo, si una persona tiene antecedentes familiares importantes de una patología cardiovascular, se le puede pedir un test genómico para valorar qué predisposición está trayendo ella para este riesgo cardiovascular. Espero que se pueda. Tengo un videíto, ahora vamos a ver si me deja después que se los pase. Los test genómicos incluyen, por ejemplo, ahí tienen distintos nombres, ¿no? Yo acá les puse algunos: el de bienestar general, el de capacidad de detoxificación, envejecimiento celular, riesgo cardiovascular, que es el que mencionaban recién,
metabolismo lipídico, predisposición a la alopecia androgénica, hasta mal escrito, perfil de intolerancia al gluten, ¿sí? Esto es para las personas celíacas, para saber si tienen celiaquía o no, predisposición a la diabetes, nutrigenómica o predisposición a la degeneración macular, ¿sí? Personas que, digamos, tienen posibilidades de esa degeneración macular y de quedarse ciego, ¿sí? Estos test no es como hacer un test genético donde yo busco el gen mutado y ya está. Me da mutado, tiene la enfermedad. No me da mutado, tiene otra cosa. No. Es un test de predisposición, ¿sí? Es un test que te dice si tus variantes, si tus cambios genéticos te están predisponiendo a desarrollar esa patología, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá se entendió? ¿Sí? ¿Qué era la genómica y para qué nos servía? Ahora vamos a ver puntualmente cómo más o menos se utilizan estos principios en algo tan fundamental como el cáncer, ¿sí? Bien. ¿Por qué se da el cáncer? Crecimiento descontrolado, sí, vamos bien. ¿Y qué más? Son futuros médicos. Es una pregunta básica. Son neoplasias. A ver, convénzanme de que me puedo ir a atender con ustedes. Yo no me atendería, dice. Son neoplasias que se dan por la diferenciación errónea, ya que hay una falla en la mitosis. Entonces, dice que hay un control. ¿Cómo se? Vamos por partes. Por proteínas expresoras de genes, como puede ser la P53 o la APC, que la APC actúa sobre, por ejemplo, la mitosis y la meiosis, ¿puede ser? Sí, puede ser, pero puede ser. Eso es como muy puntual y específico, ¿no? De un gen que esté involucrado. Ahora, mi pregunta fue como más global, ¿sí? A ustedes. Si alguien viene y les dice, ay, estás estudiando medicina, ¿sabés que tengo una tía que le encontraron qué es el cáncer? Así, una pregunta muy global. Y ustedes la tienen que responder. ¿Qué le dicen? Llamar a la profesora de genética. Es como un grupo de células distintas iguales a la biología humana, pero que no tienen control alguno sobre la replicación de la ADN. Bien, ahí me gustó más, ¿sí? Básicamente, el cáncer es una enfermedad muy compleja donde lo que hay o lo que converge en todos los tipos de cáncer que existen, ¿sí? Porque cuando nosotros decimos cáncer, no nos estamos refiriendo a una única patología, ¿sí? En principio nos estamos refiriendo a un montón de enfermedades distintas. La primera cosa, si yo digo, no sé, que una persona tiene fibrosis quística, estoy hablando de una enfermedad completa, la fibrosis quística. Si digo que alguien tiene hipercolesterolemia familiar, lo mismo. Si digo que alguien tiene, no sé, fenilcetonuria, lo mismo. Pero si yo digo cáncer, es tremendo. O sea, qué sé yo, pueden ser de distinto tipo. Pero ¿qué confluye en todos esos tipos de cáncer? Que en realidad lo que está ocurriendo es que hay un crecimiento descontrolado y desregulado de un tipo celular. Dependiendo cuál sea ese tipo celular que se descontroló, es el tipo de cáncer que yo voy a tener. Si se descontroló una célula mamaria, voy a tener un cáncer de mama. Si se descontroló una de colon, voy a tener un cáncer de colon y así sucesivamente, ¿sí? ¿Y qué es que se descontrole el crecimiento de una célula? La proliferación. Nosotros ya vimos como una célula normalmente recibe un estímulo y frente a ese estímulo tiene la capacidad de dividirse y proliferar.
ya pierden esa capacidad de, frente a un estímulo, poder entrar a dividirse. Un ejemplo son las neuronas. Las neuronas ya se diferenciaron tanto que no pueden dividirse, ¿sí? Por eso cuando alguien tiene un deterioro neuronal, porque por alguna razón se le están muriendo neuronas, por ejemplo, en una enfermedad neurodegenerativa, uno no lo puede remediar, porque no hay forma de hacer que esas neuronas se dividan, se repliquen. Pero hay otras células que sí, que frente a un estímulo sí tienen la capacidad de dividirse. Por ejemplo, los linfocitos. Por eso los sacamos y hacemos un cultivo de linfos para hacer un cariotipo, por ejemplo. Porque si yo le agrego un agente mitogénico, el linfocito se divide, ¿sí? Y después tenemos otras células que siempre tienen la capacidad de dividirse. ¿Que quién son? Las totipotentes, las stem cell, son las que siempre tienen capacidad de dividirse. ¿Y nosotros tenemos esas células? Sí, ¿dónde? En la médula, por ejemplo. Por eso, cuando una persona tiene algún problema grave, a veces le hacen una función medular e intentan de ahí, ¿sí?, tomar células y, bueno, lo que se conoce ahora como terapia génica, intenta sacar a veces células de un paciente y modificarlas genéticamente para a lo mejor compensar algún otro desequilibrio que tiene. ¿Hasta cuándo puedes sacar la células? Ahora, sé que son todos. En la médula tenés siempre células totipotentes. No tenés un pool muy grande, no podés sacar indefinidamente, pero tenés cosas que lo podés hacer una vez o dos veces. No podés hacer. No. ¿Son totipotentes las células de reproducción? Sí. No tiene una cosa que sean pluripotentes, pierden cierta capacidad de... Sí, bueno, puede ser que pierdan algunas capacidades. Sí, igual la diferencia entre toti y pluri es como muy para la gente que se dedica, digamos, a esto de la diferenciación celular. Sí, es verdad que no son, o sea, no pueden dar origen a cualquier cosa, pueden darte origen a la mayoría de las cosas que vos necesitas. Pero sí es real que vos sacás células de ahí y con los requerimientos de cultivo apropiado, vos podrías diferenciar esa célula a casi la mayoría de las células de tu cuerpo. Ahora, ¿cuál es el problema que hay en la actualidad con eso? Que no se sabe exactamente qué le tenés que dar a esa célula para que las señales sean las precisas. En algunos casos sí, o sea, hay mucha gente trabajando en ese tipo de investigación donde prueban distintos tipos de cultivos, distintos tipos de señales, de factores de crecimiento y de instrucciones para que esas células se diferencien y se logran. Lo que pasa que después no siempre esa célula, a veces tienen lo que se llama senescencia celular, que es como un envejecimiento prematuro de la célula. No te vive lo mismo que tu célula natural, ¿sí? Pero bueno, sirve como paliativo. Pero también si es célula totipotente, ¿sabés cómo cultivarla o clonar aquel? Podrías, Por eso no se pero no se hace. Igual clonar sería que yo te saque de una célula somática todo tu genoma y lo meta en un cigoto anucleado. O sea, le saqué el núcleo al cigoto y metí el de tu célula somática. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? El ADN del cigoto, ¿sí?, todavía, ¿se acuerdan cuando vimos epigenética que vimos que se desmetilaba todo? El ADN de tu célula somática no está todo desmetilado. Ya tiene todas esas marcas de metilación. Esa es la diferenciación. Y ahí empieza todo el problema, donde obviamente lo someten a una desmetilación y después empieza a dividirse. Así es como se clonó la oveja Dolly, básicamente. Claro, pero sí tuvo problemas de
montón de señales que todavía no conocemos. O sea, nosotros sabemos un montón de cosas, pero hay cosas que por ahí todavía no sabemos que están ocurriendo adentro del organismo, que hacen que algo se diferencie de una determinada manera y no de otra, y nosotros por ahí no lo sabemos. Ese es el problema básico. Y que nunca es igual algo que vos haces in vitro a algo que ocurre in vivo, porque in vivo tu célula tiene señales de un montón de cosas. In vitro tiene solo las señales que vos le agregás y son siempre, por más de que quieras emular lo que pasa en vivo, siempre es más limitado. Siempre. Entonces, bueno, ahí viene el problema. Bueno, a ver, esto es un ejemplo de lo que pasa en el cáncer, ¿sí? Acá tenemos una célula y este es un embrión que va creciendo. Acá es cuando es un bebé, acá es en su vida de niño, y todo esto que les van mostrando acá son mutaciones, ¿ven? Mutaciones pasajeras, como dice acá, que lo tienen en amarillo o en celeste. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, desde nuestra vida intrauterina, por distintas cuestiones, vamos recibiendo señales que inducen en nuestras células mutaciones, ¿sí? Ahora, no quiere decir que eso nos va a provocar automáticamente que algo ya, un gen no funcione y que entonces tengamos una enfermedad. Por ahí es un pequeño cambio en esta secuencia de ADN que ni nos damos cuenta, o sea, no nos hace nada. Nosotros nos tiramos así en el verano como lagartos al sol, a tomar sol, y esa radiación también nos hace mal y provoca mutaciones en nuestras células. ¿Nosotros terminamos de tomar sol y nos sentimos enfermos? No, pero si yo hago eso durante 10 años seguidos, la chance que yo voy a tener de desarrollar cáncer de piel es mucho más grande que la de otra persona. ¿Sí? ¿Por qué? Por estos puntitos amarillos que tienen en el dibujito, que lo que van haciendo es acumular mutaciones en distintas células. ¿Qué me ibas a contar? O sea, entonces, según esa lógica, el cáncer no se puede prevenir. Según esta lógica, vos no podrías asegurar, como si te blindaras, básicamente, algo que te evite que vos desarrolles cáncer, ¿sí? En realidad, si vos sos una persona que no tiene una gran carga genética para desarrollar cáncer y comés sano, te cuidás y demás, la probabilidad de que vos lo desarrolles es mínima, ¿sí? A medida de que todo eso va aumentando, tus chances de desarrolles cáncer aumentan. El cáncer entre 80 y 95% de los cánceres son adquiridos, ¿sí? O sea, por todo esto que te estoy mostrando en el dibujito. O sea, vos lo adquirís a partir de un montón de cosas que te van pasando durante tu vida, terminás desarrollando el cáncer. Solo entre un 5 y un 15% más o menos, 20 de los distintos tipos de cáncer que hay, son heredables. O sea, son específicamente porque vos heredaste un gen mutado que te terminó provocando el cáncer. O sea, no quiere decir que no pase eso, pero es mucho menos probable que lo que pasa en la mayoría de los casos, que es que vos lo terminás adquiriendo, ¿sí? Ahora, estos rayitos que tienen acá, que ven que tienen de color celeste, blanco, naranja y verde, son procesos mutagénicos, en principio intrínsecos, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir un proceso mutagénico intrínseco? Propio, de adentro. Por ejemplo, que copie mal tu
Por ejemplo, que tu sistema de reparación SOS celular no funcione, ¿sí? Eso es una mutación intrínseca, propia, de adentro de tus células. Procesos mutagénicos asociados a exposición ambiental. Ahí viene, tomé sol, me expuse a radiación, ¿sí? Eso es otra de las cosas. Y entonces, si se fijan, todo eso empieza a pasar al principio. Y empiezan a aumentar los puntitos amarillos, los celestes, hasta que acá la persona ya es adulta, ¿sí? Tiene su tejido normal, pero empieza a fumar. Y entonces aparecen estrellitas rojas. Ya las estrellitas rojas son mutaciones no transformantes. ¿Qué quiere decir que una mutación sea no transformante? Es un cambio en la secuencia, pero que no me está provocando una transformación de esa proteína en algo que no funciona, ¿sí? O sea, hay un cambio, pero todavía no alcanza a transformar de nada, ¿sí? Bien. Mutaciones de resistencia a tratamientos, o sea, también esos cambios en las secuencias de nucleótidos a veces me otorgan resistencia a algún tratamiento farmacológico o demás. Bien. Y si se fijan, van aumentando, ¿sí? Hasta que tengo algo que empieza a ser una hiperplasia. No es cáncer todavía, es un crecimiento, ¿sí? Un poquito más exacerbado de algo. ¿Está bien? Carcinoma in situ, ya acá tengo mutaciones, transformaciones, miren todo lo que se acumuló en la célula. Tumor, ¿sí? Y, bueno, acá pueden llegar a aparecer la resistencia a los tratamientos, ¿sí? Entonces, el primer concepto que quiero que se lleven es que en realidad la aparición de un proceso tumoral tiene que ver con un montón de cambios progresivos en general, ¿sí? Pequeños y progresivos. ¿Está bien? Ok. Esas mutaciones pueden, en algunos casos, ocasionar una sobreexpresión de algo. Por ejemplo, yo tengo la expresión de la normal de ERK2, ¿sí? Es una proteína que controla digamos, la división de una célula y se sobreexpresa esta proteína y por lo tanto hay una sobreexpresión y una desregulación total de esta célula, ¿sí? Así es como empieza el desequilibrio en una célula tumoral. Cuando yo analizo el genoma, en realidad, de las personas con cáncer, hay una técnica que se denomina SCAI, ¿sí? Que justamente lo que hace es teñir con distintos fluorocromos a los cromosomas. Y lo que se ve es que los cromosomas, en lugar de tener un único color, como este, o como este, o como este, o como este, que todo el cromosoma tiene un único color, pasan en algunos casos a ser así, multicolores, ¿sí? Los cromosomas normalmente no tienen que ser multicolores, porque si yo tenía cada cromosoma con un fluorocromo distinto, yo tengo que tener por pares mis cromosomas de colores, ¿sí? No tengo que tener mezcla de colores. ¿Por qué tendría mezcla de colores? Porque hay reasociaciones cromosómicas, porque hay rearreglos cromosómicos que en las células cancerosas son re comunes. Se arman unos zafarranchos terribles entre los cromosomas, ¿sí? Lo que le empieza a pasar. ¿Y por qué pasa eso? Porque la célula, como pierde tanto el control de sus mecanismos de división, empieza a generarse estos rearreglos. Y cuanto más se genera, más alterado está esos cromosomas, ¿sí? Bien. Un ejemplo de esto es la translocación de los genes BCR, ABL, ¿sí? Que provocan la formación de lo que se conoce como el cromosoma Filadelfia, ¿sí?
la aparición, un tipo de leucemia, de este cromosoma Filadelfia, que es una translocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, que por el lugar donde se translocan termina generando una proteína de fusión, ¿sí? Que es esta que está acá, la proteína de fusión con actividad de tirosina quinasa, BCR-ABL, es producto justamente de un rearreglo por translocación, ¿sí? Entonces, esto como que justamente es un tipo de ejemplo a lo que yo les mencionaba recién. Todos esos rearreglos cromosómicos terminan generando que aparezcan, por ejemplo, estas nuevas proteínas que tienen una función como más descontrolada, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las mutaciones que han sido asociadas con el cáncer? Bueno, mutaciones de oncogenes y de genes supresores de tumores son las dos que principalmente vamos a hablar y a mencionar. Mutaciones en genes reparadores de ADN, genes que pueden ser activadores o desactivadores a su vez de otros genes, genes que controlan el ciclo celular, genes que controlan la forma en que la célula se muere. ¿Cómo se muere normalmente una célula? Apoptosis. Por apoptosis. Bien. Hay genes que controlan que ese mecanismo se dé de manera apropiada. Cuando esos genes se joden, se desregulan, de nuevo, entonces yo no tengo control sobre que esa célula sense que se tiene que morir, ¿sí? Porque cuando una célula tiene un daño en el ADN, sensa que se tiene que morir y listo, se muere por apoptosis. Pero cuando eso se pierde, ese sensado se pierde, sonado porque esa célula tiene desregulado su ADN y no entiende que se tiene que morir y queda ahí dando vueltas, ¿sí? Bueno, genes de señales celulares, de diferenciación y de senescencia, que es este envejecimiento, ¿sí? Celular. Bien, acá tenemos el ejemplo típico de el BRCA1 y el BRCA2, son diferentes locus, diferente alelo, dando un mismo fenotipo, ¿sí? Yo tengo un gen BRCA1 que está en el cromosoma 17 y el gen BRCA2 que está en el cromosoma 13 y ambos provocan cáncer heredado tanto de mama como de ovario, ¿sí? Pueden predisponer con distinta probabilidad, predisponen mucho más al de ovario, al de mama que al de ovario, ¿sí? Pero tener los BRCA mutados por ejemplo, te predispone hasta un 70% al desarrollo de cáncer de mama y un 50% al de cáncer de ovario, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las mutaciones en estos genes, ¿sí? De susceptibilidad? Acá tienen como un esquemita para que vean, no es que esto, nada, no es que se tengan que acordar ni nada, sino que simplemente vean la cantidad enorme de lugares donde esos genes pueden estar mutados y cómo pueden ser esas secuencias de mutación. Puede ser un cambio en un único aminoácido, un cambio en los sitios de corte y empalme del gen, o un cambio en la secuencia terminadora de esa proteína, ¿sí? Y si se fijan, miren la cantidad, digamos, enorme de mutaciones distintas que hay descritas para este gen. En este caso les cuenta que hay más de 500 mutaciones diferentes reportadas, ¿sí? Y lo mismo pasa para el BRCA2, ¿no? En este caso hay aproximadamente unas 300 mutaciones distintas reportadas sobre este gen. Bien. Entonces, existen un montón de factores que influyen en la penetración de esa mutación, o sea, cuánto se va a expresar de esa mutación, de ese cambio que yo estoy teniendo en una secuencia del ADN. ¿Quiénes son esos factores que influyen? Otros genes que hemos
modifican la expresión del que está teniendo una variante. Enzimas reparadoras del ADN, que son quienes tienen que censar que hay un daño en el ADN. Agentes carcinógenos como el cigarrillo, el alcohol, ¿sí? Las drogas. Y hormonas también, ¿sí? Excesos de estrógenos o otras alteraciones hormonales pueden ser también agentes que influyen en la penetración de ese cambio, ¿sí? Bien, esos cambios no solo están relacionados con que, bueno, aparezca o no la enfermedad por el cambio en sí, sino que además están relacionados con la edad de aparición. Acá tienen una esquemita de la relación entre la penetración y la edad. Acá tienen, supónganse, portadores de una mutación y la población general, ¿sí? Entonces, si se fijan, a medida que avanza la edad, las personas que eran portadoras de una determinada mutación tienen mayor probabilidad de estar afectados con, en este caso, con el cáncer colorectal. ¿Por qué? ¿Por qué estaría ocurriendo esto? ¿Por qué estaría ocurriendo que la persona con la misma mutación, si tiene 20 años, tiene un, no sé, 0,2% de chance de desarrollarlo? Pero si esa persona tiene 60 años, tiene 60% de chance de desarrollarlo. Es la misma mutación, tienen la misma mutación, pero por la edad de la persona tienen distinta probabilidad de desarrollar el cáncer. Por lo que les conté antes, que en realidad esa mutación no está sola, está acompañada de un montón de otras cosas que se van como acumulando a lo largo de la vida de la persona. Entonces, todo ese ambiente que rodea a ese gen que tiene esa alteración, más toda la cuestión ambiental que recibió esa persona durante 50 años, hace que la chance de desarrollar ese cáncer sea muchísimo más grande que la que tenía a los 20. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Y entonces yo les dije que el cáncer se maneja, por eso pusimos un autito, básicamente por los oncogenes y los genes supresores de tumores. Es como que son las dos bebés del desarrollo del cáncer. ¿Saben qué es un oncogen y qué es un gen supresor de tumor? Supongo que el oncogen es el gen que da cáncer y el supresor es el que ubica el gen de cáncer. Exacto, perfecto. Ahora, el oncogen así como así, no es que existe. O sea, vos lo que tenés es un proto-oncogen, normalmente, que es como el gen normal. Si ese gen se muta, varía con esta estrellita roja que yo les pongo ahí, se transforma de proto-oncogen a oncogen. Y entonces, sonamos, te da chance de que se desarrolle el cáncer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son genes que están relacionados con esto que les conté, con el control del ciclo celular, con el control de la muerte celular programada de una célula cuando está desregulada, con todos estos procesos. ¿Sí? Por eso, si pasó de proto-oncogen a oncogen, es como si hubieses apretado el acelerador para irte derechito al desarrollo del cáncer. ¿Sí? Bien. Si yo muto un gen supresor de tumores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? Acá yo tengo genes normales que regulan el crecimiento celular. Acá tengo una primera mutación. Por lo tanto, hace que esa persona se transforme en una persona susceptible a desarrollar el tumor. Pero todavía no lo tiene. ¿Sí? Bien. Entonces, el gen supresor de tumor está bien y el oncogen está activo. O sea, el oncogen está como apretando el acelerador para desarrollar el cáncer, pero el gen supresor
está diciendo, pará, yo te controlo todavía. Ahora, cuando recibís una segunda mutación, ¿sí? Y ya entonces desregular también al gen supresor de tumor, listo, ¿sí? Esa célula se empezó a desregular. ¿Se entiende? Básicamente son tus controladores o tus reguladores del desarrollo del cáncer. Pero siempre es porque esos cambios pequeños en determinados genes se van acumulando, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son las mutaciones que están involucradas en este tipo de desarrollo? En realidad son un montón, se siguen estudiando y no todas se conocen, pero las más relevantes tienen que ver, por un lado, con la proliferación, ¿sí? Estas proteínas de oncogenes y proteínas que tienen que ver con estos genes supresores de tumores, con invasión, ¿sí? O sea, proteínas que regulan cuánto invade una célula sobre otra, ¿sí? Si se descontrola ese efecto, entonces la célula empieza a invadir de manera descontrolada. La evasión, o sea, que se pueda evadir al sistema inmunológico, esa es otra de las cosas que suelen alterarse en un tumor, ¿sí? Normalmente el propio sistema inmunológico tiene la capacidad de detectar cuando una célula se desreguló y la elimina. Pero cuando esa célula, por alguna razón, genera un mecanismo de evasión de ese control inmunológico, chao, ¿sí? No la puede reconocer más como célula maligna. Y otra es la capacidad de reclutar. Cuando el tumor adquiere la capacidad de hacer angiogénesis, o sea, formación de nuevos vasos, nutrirse y oxigenarse, ¿sí? Porque quiere decir que adquirió esa capacidad de autosustentarse. ¿Está bien? Bien, a ver si puedo. No sé si me va a dejar. ¿Qué tengo que hacer? Teníamos que ver esto. Voy a contar de este tema antes de que veamos el videito, que es para cerrar y que vean cómo se aplica esto. ¿Qué es la terapia génica? ¿Sí? La terapia génica básicamente es el tratamiento que se le da a una determinada enfermedad administrando un nuevo gen, ¿sí? Para reemplazar al gen que esté funcionando mal o esté dañado, ¿sí? Y el objetivo que tiene la terapia génica es tratar de curar justamente enfermedades genéticas, donde yo sí tengo un gen mutado específicamente, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos un ejemplo de células con genes defectuosos. Entonces se le trata de poner el gen funcional normal y que entonces esa célula vuelva a funcionar de manera normal, ¿sí? Para eso se tiene que realizar algo, esperen que se lo voy a poner así porque si no, no se van a ver, que se llama editar el genoma, ¿sí? Es como editar un documento, un archivo en la computadora. Tengo que realizar cambios donde lo que tengo que corregir, deshabilitar o eliminar lo que está funcionando mal en el ADN, ¿sí? Y específicamente para eso voy a usar nucleasas que tengan la capacidad de, digamos, reconocer al ADN y adicionarse, otras nucleasas de transcripción y repeticiones palindrómicas que cortan determinadas regiones. O sea, puede usar cualquiera de estos tres mecanismos. El más usado es el CRISPR. ¿Y qué es el CRISPR? Son como tijeras moleculares que reconocen
determinada secuencia, la cortan, ¿sí? Esta es la secuencia palindrómica y la secuencia guía, cortan eso y modifican, introduciéndolo el pedacito de ADN que llevaban, otra secuencia de ADN modificada, ¿sí? Y después eso se hace in vitro, en el laboratorio, con las líneas celulares, donde yo modifico al gen que quiero. Obviamente tengo que poner algún reportero de eso, algún gen que me indique dónde están los clones de células que eso entró, digamos, y se habilitó. Y después esas células las puedo, digamos, puedo hacer toda una terapia para administrárselas a la persona que tiene ese gen defectuoso, ¿sí? Bien, entonces esta terapia celular es darle, o sea, infundirle o trasplantarle estas células a un paciente para el tratamiento de una enfermedad, ¿sí? Acá se muestra cómo se le toma una muestra de sangre al paciente y se obtienen en este caso células T. Estas células T se modifican en el laboratorio a partir de esta metodología que les digo. Ahora estas células T tienen un receptor quimérico que funciona de manera distinta. Esto se hace crecer, ¿sí? Para tener una gran cantidad de esas células y después entonces se trasplanta a la persona para que reciban un trasplante, en este caso de sangre, con un montón de células que tienen el gen funcional, ¿sí? Y que entonces la persona pueda, digamos, tener sus células T funcionando normalmente. Por ejemplo, ¿sí? Este es un ejemplo de terapia celular. Y todo esto que vimos, que está dentro de esta disciplina, que es la genómica, es el estudio de todo el genoma y sus interacciones. También ahora hay estudios de proteómica, o sea, estudiar cada proteína, cómo esas modificaciones hacen que la proteína sea distinta, cómo se modifican post-traduccionalmente esas proteínas y cómo después esas proteínas interactúan entre sí, que es lo que se llama estudio metabolómico, ¿sí? Ahora hay un gran auge en la medicina de lo que es genómica, proteómica y metabolómica para hacer estudios más precisos de la función de cada cosa.